El viento aullaba con una furia que parecía querer arrancar la piel del mundo. En algún lugar de Alaska, bajo un cielo que había olvidado el sol, un perro de pelaje negro avanzaba contra la tormenta. Sus patas se hundían en la nieve hasta el vientre, pero no se detenía. Detrás de él, atado al trineo, viajaba algo más valioso que el oro, la única esperanza para cientos de vidas que se apagaban en silencio. Nadie podía ver más allá de sus propias manos. La nevasca había convertido el mundo en un muro blanco y cegador. Pero el perro no necesitaba ver. Sus instintos leían el viento, interpretaban cada vibración bajo sus almohadillas, reconocían el peligro invisible que acechaba en cada paso. Un solo error y el hielo se abriría como una boca hambrienta, tragándose trineo, hombre y esperanza. Kilómetros atrás, otro perro había entregado todo lo que tenía. Veterano de incontables travesías, había guiado su equipo a través del tramo más largo y mortal del recorrido. Ahora descansaba con las patas sangrantes y los pulmones quemados por el aire polar. Pero su parte estaba cumplida. Había pasado la estafeta a quien debía terminar lo imposible. En la ciudad aislada, los niños dejaban de respirar. La difteria no perdonaba, no negociaba, no esperaba. Las madres sostenían cuerpos que se enfriaban mientras rezaban a un cielo sordo. El médico miraba sus manos vacías sabiendo que sin el suero, solo podía ofrecer compañía a la muerte. El perro negro ajustó su rumbo sintiendo algo que los humanos llaman deber pero que para él era simplemente lo que debía hacer. La tormenta rugía. El hielo crujía. Y en sus patas descansaba el destino de una ciudad entera. Esta historia comenzó cuando el invierno de 1925 decidió mostrar su rostro más cruel. Alaska ya conocía el frío, pero ese enero trajo algo peor, una epidemia de difteria en Nome, una ciudad tan aislada que el océano congelado la separaba del resto del mundo. No había aviones capaces de volar en esas condiciones. No había carreteras. Solo existía un camino, más de 1000 kilómetros de hielo, montañas y oscuridad. El suero antidiftérico esperaba en Anchorage. Entre ese punto y Nome se extendía un territorio que había matado a hombres más fuertes, que había devorado expediciones enteras. Pero alguien tuvo una idea desesperada: organizar un relevo de trineos tirados por perros. 20 equipos. 20 muser. Y cientos de perros que no sabían que estaban a punto de escribir historia. Entre todos ellos, dos nombres brillarían más que el resto. Uno era Togo, un husky siberiano de 12 años con más experiencia que cualquier perro vivo. El otro era Balto, más joven, menos famoso, pero destinado a enfrentar el tramo final cuando todo parecía perdido. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si este relato te está llegando al corazón, si sientes que vale la pena que más personas lo conozcan, déjame un like y suscríbete al canal. Y en los comentarios, me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo esto. Escribe el nombre de tu ciudad. Me encantaría saber cuántos lugares diferentes están conociendo esta historia de coraje silencioso. Ahora sí, regresemos a enero de 1925. Regresemos al momento en que el relevo comenzó y el destino de Nome quedó en las patas de quienes nunca pedían reconocimiento. El paquete no pesaba más de 9 kilos, pero contenía el peso de toda una ciudad. Wild Bill Shannon lo sujetó contra su pecho antes de colocarlo en el trineo. Era el primer muser del relevo, el que iniciaría una cadena que no podía romperse. Sus perros olisquearon el aire helado. Sentían la urgencia en los movimientos de su humano, esa tensión que precede a las grandes travesías. El termómetro marcaba 40 grados bajo cero. Shannon sabía que eso era solo el comienzo. Más adelante, las temperaturas caerían hasta niveles donde el aliento se congelaba antes de salir de los pulmones. Pero no había tiempo para dudar. En Nome, un niño había muerto esa mañana. Otros 3 agonizaban. El reloj corría y cada segundo perdido era una vida que se escapaba. Los perros arrancaron con fuerza.
Sus patas golpeaban la nieve en un ritmo perfecto, una sincronía nacida de incontables entrenamientos. El trineo se deslizaba entre árboles fantasmales cubiertos de escarcha. El mundo era blanco y negro, sin matices, sin piedad. Y en medio de ese paisaje que parecía diseñado para matar, un equipo de perros corría contra la muerte misma. Horas después, Shannon vio algo que heló su sangre más que el viento polar. El río Tanana se extendía frente a él, y el hielo que debía soportar el peso del trineo parecía demasiado delgado. Un crujido suave, casi imperceptible, viajó bajo sus pies. Los perros se detuvieron instintivamente. El líder, un malamute gris de ojos dorados, giró la cabeza hacia Shannon buscando una orden. Pero Shannon no tenía respuestas. Rodear el río significaba perder horas que no tenían. Cruzarlo significaba apostar todo a la resistencia del hielo. Y el hielo en Alaska era un mentiroso silencioso que mataba sin avisar. Shannon respiró hondo. Dio la orden. El perro líder bajó las orejas, no por miedo sino por concentración absoluta. Comenzó a caminar sobre el hielo, distribuyendo su peso con una precisión que ningún humano podría igualar. Detrás de él, el resto del equipo lo siguió. Paso a paso. Respiración a respiración. El hielo protestaba. Pequeñas grietas se formaban y se expandían como venas negras bajo la superficie blanca. Shannon contuvo el aliento. Los perros no. Ellos simplemente avanzaban con esa confianza silenciosa que solo los animales poseen cuando aceptan que el miedo es inútil. Faltaban 3 metros para la orilla opuesta cuando el crujido se volvió un trueno sordo. Una sección de hielo a la izquierda del trineo colapsó, abriéndose al agua negra que hervía debajo. El perro líder aceleró. No corrió con pánico sino con propósito. El equipo entero respondió al unísono, y el trineo saltó sobre la superficie quebradiza justo antes de que todo cediera. Llegaron a tierra firme. Shannon temblaba, pero no de frío. Los perros sacudieron la nieve de sus lomos como si nada hubiera pasado. Para ellos, eso era simplemente parte del trabajo. Parte de lo que hacían porque alguien dependía de que lo hicieran. Más adelante, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte acortado del invierno ártico, Shannon divisó la siguiente estación de relevo. Pero también vio algo más: el muser que debía recibir el suero yacía inmóvil en la nieve, y sus perros aullaban con una desesperación que rompía el silencio blanco. El muser había sucumbido a la hipotermia. Su cuerpo estaba rígido, los labios azules, los ojos cerrados. Shannon saltó del trineo y corrió hacia él mientras sus propios perros jadeaban vapor en el aire congelado. No había tiempo para procesarlo, no había tiempo para el duelo. Solo existía una pregunta brutal: ¿quién seguiría con el suero? El siguiente muser en la cadena estaba a kilómetros de distancia. Shannon miró a sus perros. Habían corrido durante horas sin descanso. Sus lenguas colgaban, sus flancos subían y bajaban con respiraciones profundas. Pedirles más era crueldad. Pero detenerse era sentenciar a muerte a los niños de Nome. Shannon tomó una decisión que nadie debería tomar. Engancharía perros de ambos equipos y continuaría el mismo. Los perros del muser caído lo miraron con desconfianza inicial. No conocían su olor, no conocían su voz. Pero cuando Shannon les mostró el arnés, algo cambió en sus ojos. Reconocieron el llamado del deber. El nuevo equipo era un caos de personalidades desconocidas. Perros que nunca habían corrido juntos ahora debían sincronizarse o morir intentándolo. El líder de Shannon gruñó bajo hacia un husky del otro equipo que intentaba tomar la delantera. No era momento para disputas de jerarquía. Shannon chasqueó el látigo en el aire, nunca tocando a los perros pero creando un sonido que los enfocaba. Y entonces sucedió algo hermoso y terrible: los perros se olvidaron de sus diferencias. Se fundieron en un solo organismo impulsado por algo más grande que el ego o el miedo. Corrieron. La tormenta golpeó 2 horas después,
tan repentina y violenta que parecía una emboscada divina. El viento alcanzó velocidades que arrancaban la nieve del suelo y la convertían en proyectiles microscópicos. Shannon no podía ver a los perros que corrían a apenas metros frente a él. Pero los perros podían verse entre ellos. Sus ojos adaptados al Ártico penetraban la cortina blanca mejor que cualquier linterna humana. El líder ladraba órdenes que se perdían en el rugido del viento, pero el equipo entendía. Cada perro leía el lenguaje corporal del que corría adelante, una cadena de comunicación silenciosa que ningún humano podría interceptar. Shannon sintió que el trineo se inclinaba peligrosamente. Estaban subiendo una pendiente que no recordaba del mapa. ¿Se habían desviado? ¿Los perros sabían algo que él ignoraba? No tenía opción más que confiar. En ese momento, en medio de la ceguera blanca y el frío que convertía cada respiración en cuchillos de hielo, Shannon comprendió una verdad antigua: él no guiaba a los perros. Los perros lo guiaban a él. La pendiente se niveló. Luego comenzó a descender. Y entonces, como un milagro dibujado en la nieve, apareció la siguiente estación de relevo. Los perros habían encontrado el camino cuando todos los sentidos humanos habían fallado. El Muser que esperaba corrió hacia Shannon. Sus ojos se agrandaron al ver el equipo mixto, al notar la ausencia del hombre anterior. Shannon le entregó el paquete con manos que ya no sentía. No hacían falta palabras. El nuevo Muser asintió, aseguró el suero en su trineo, y sus propios perros arrancaron antes de que Shannon pudiera siquiera agradecer al cielo por estar vivo. Mientras el trineo desaparecía en la distancia, uno de los perros de Shannon colapsó. Su respiración era irregular, sus ojos vidriosos. Había dado todo lo que tenía y su cuerpo cobraba la cuenta. A cientos de kilómetros de donde Shannon velaba a su perro moribundo, Leonard Seppala preparaba a su equipo. No era un Muser cualquiera. Era una leyenda, y su perro líder era la razón de esa reputación. Togo tenía 12 años, una edad en la que la mayoría de los perros de trineo ya se habían retirado. Pero Togo no era como la mayoría. Pequeño para ser un husky siberiano, con un pelaje crema y negro que lo hacía parecer más zorro que lobo, Togo compensaba su tamaño con una inteligencia que bordeaba lo sobrenatural. Seppala había visto a ese perro tomar decisiones que salvaron vidas, encontrar caminos donde no existían, sentir el peligro antes de que se manifestara. Ahora Togo lo miraba con esos ojos azules penetrantes, esperando. El relevo estaba funcionando, pero alguien tenía que cubrir el tramo más largo y peligroso, atravesar el Norton Sound, una extensión de mar congelado donde el hielo era traicionero y las tormentas nacían sin avisar. Seppala le explicó la misión como si Togo pudiera entender cada palabra. Y tal vez podía. Tal vez en el lenguaje silencioso entre humano y perro, en la conexión forjada por años de supervivencia compartida, las palabras eran innecesarias. Partieron antes del amanecer. El equipo de Togo estaba formado por 20 perros, todos veteranos, todos listos para darlo todo. Pero era Togo quien marcaba el ritmo, quien elegía la ruta, quien decidía cuándo acelerar y cuándo conservar energía. Horas después, llegaron al Norton Sound. Seppala se detuvo al borde del hielo marino. A la luz gris del día ártico, podía ver grietas que se extendían como cicatrices negras. El viento soplaba desde el oeste, y eso significaba que el hielo podía romperse en cualquier momento, separándose de tierra firme y flotando hacia el océano abierto con todo lo que llevara encima. Togo dio un paso adelante sin esperar la orden. Olisqueó el hielo, presionó con una pata, evaluó. Luego miró hacia atrás a Seppala con una expresión que decía claramente: podemos hacerlo, pero debemos ir ahora. Seppala tragó saliva y dio la señal. El equipo se lanzó sobre el hielo con Togo al frente. El sonido que hacían sus patas era diferente aquí, un eco hueco que recordaba constantemente la fragilidad del suelo bajo ellos. Kilómetros adentro del Norton Sound, el hielo comenzó a moverse. Seppala lo sintió primero como una vibración sutil, luego como un balanceo casi imperceptible.
El hielo se estaba desprendiendo. Si no alcanzaban tierra firme pronto, quedarían atrapados en una plataforma flotante destinada a romperse en 1000 pedazos. Togo también lo sintió. Aceleró sin necesidad de que Seppala lo ordenara. El equipo entero respondió, y el trineo comenzó a volar sobre el hielo inestable. Era una carrera contra la física misma, contra las fuerzas que querían separarlos de la seguridad. Entonces escucharon el crujido. No era el sonido suave de antes. Era un rugido profundo que venía de todas direcciones. El hielo se partía. Una grieta se abrió a la derecha del trineo, tan ancha que Seppala podía ver el agua negra burbujeando debajo. Togo no se detuvo. Cuando la lógica humana dictaba pánico, cuando el instinto de supervivencia gritaba que había que retroceder, Togo aceleró. Porque había detectado algo que Seppala no podía ver, un puente de hielo más sólido, un camino estrecho que los llevaría a tierra firme si no dudaban ni un segundo. El equipo lo siguió con fe ciega. 20 pares de patas golpeaban el hielo que se desintegraba detrás de ellos. El trineo saltaba sobre grietas que se abrían como bocas hambrientas. Seppala se aferraba con fuerza, incapaz de hacer nada más que confiar en el perro que había elegido hacía 12 años cuando nadie más lo quería por ser demasiado pequeño, demasiado salvaje. La grieta más grande apareció directamente en su camino. 3 metros de agua abierta entre el hielo donde estaban y el hielo donde necesitaban estar. No había forma de rodearla. No había tiempo para buscar alternativas. Solo existía el vacío y la decisión que debía tomarse en una fracción de segundo. Togo saltó. No vaciló, no titubeó. Se lanzó al aire con una confianza que desafiaba la gravedad. El resto del equipo lo siguió, sus cuerpos volando en una cadena perfecta. El trineo alcanzó el borde y Seppala sintió que su estómago quedaba atrás mientras todo el peso del mundo se suspendía en la nada. Aterrizaron del otro lado. No con elegancia sino con la brutalidad de la supervivencia pura. El trineo golpeó el hielo con un impacto que sacudió cada hueso en el cuerpo de Seppala. Pero estaban del otro lado. Estaban vivos. No tuvieron tiempo para recuperarse. El hielo bajo ellos comenzó a inclinarse. Toda la sección se estaba separando de la masa principal, girando lentamente hacia el mar abierto. Quedaban tal vez 100 metros hasta tierra firme, pero el ángulo del hielo los empujaba en dirección contraria. Togo leyó el movimiento del hielo como un marinero lee las corrientes. Ajustó el rumbo en un ángulo imposible, corriendo casi perpendicular a la dirección que parecía correcta. Seppala quiso gritar, quiso corregir el rumbo, pero se mordió la lengua. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando Togo tomaba decisiones contraintuitivas, generalmente estaba salvándole la vida. El hielo giraba más rápido. El equipo corría en diagonal, luchando contra la inclinación que los arrastraba hacia el abismo. Los músculos de Togo se marcaban bajo su pelaje, cada fibra de su cuerpo entregada al esfuerzo. Su respiración era un fuelle trabajando a máxima capacidad. Y entonces, justo cuando parecía que el ángulo del hielo los vencería, alcanzaron una cresta donde el hielo marino se encontraba con el hielo terrestre. Togo saltó la pequeña elevación y el equipo completo se derramó sobre superficie sólida, rodando en un caos de arneses, patas y alivio. Seppala cayó del trineo y gateó hasta Togo. El perro estaba jadeando tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Seppala lo abrazó sin importarle las convenciones, sin importarle la dignidad. Este animal había atravesado lo imposible y había traído a todo su equipo de vuelta de las fauces de la muerte. Pero cuando Seppala revisó las patas de Togo, encontró sangre. El hielo había cortado sus almohadillas hasta el punto donde cada paso debía ser agonía. Y aún quedaban kilómetros por recorrer antes de la siguiente estación de relevo. El suero había pasado por 18 equipos cuando llegó a las manos de Gunnar Kaasen. Quedaba solo un tramo, el último, el que llevaría la esperanza directamente a Nome. Kaasen enganchó a su equipo y puso a Balto al frente.
El perro negro no era famoso como Togo. No tenía la reputación ni la leyenda. Pero tenía algo que nadie podía cuestionar: determinación pura. La tormenta golpeó antes de que hubieran recorrido 10 kilómetros. No era una tormenta común. Era una ventisca que convertía el mundo en un caos blanco indistinguible. La temperatura cayó a 55 grados bajo cero. El viento alcanzó velocidades que doblaban los árboles. Kaasen no podía ver a Balto. No podía ver sus propias manos. La linterna era inútil contra la pared de nieve que golpeaba su rostro. Había perdido toda referencia espacial. No sabía si estaban siguiendo el camino o adentrándose en territorio salvaje donde morirían congelados. Pero Balto sabía. Sus patas leían el camino a través de la nieve, detectando la consistencia del terreno que los humanos habían compactado al pasar. Su nariz filtraba miles de olores buscando las marcas dejadas por equipos anteriores. Sus oídos captaban ecos que revelaban la forma del paisaje invisible. Kaasen dejó caer las riendas. Era una rendición absoluta, una aceptación de que el perro negro al frente sabía más que él. Balto sintió la libertad de las riendas sueltas y asumió el mando completo. Horas después, cuando Kaasen ya había perdido la sensación en sus pies y el frío había penetrado tan profundo que ya no dolía, el trineo se detuvo. Kaasen intentó ver qué había causado la parada, pero la oscuridad y la nieve lo cegaban. Llamó a Balto, pero el viento se tragó su voz. Entonces sintió que el trineo se movía de manera extraña. No hacia adelante sino hacia los lados, como si estuvieran sobre una superficie que se balanceaba. Con horror, Kaasen comprendió: habían llegado a un río congelado y Balto estaba evaluando si el hielo soportaría el peso. El perro caminaba lentamente, probando cada centímetro. Detrás de él, el resto del equipo esperaba con una paciencia sobrenatural. Sabían que su vida dependía de lo que Balto decidiera en los próximos segundos. Balto encontró el camino. No era directo sino serpenteante, siguiendo las áreas donde el hielo era más grueso. El equipo lo siguió en una fila perfecta, cada perro pisando exactamente donde Balto había pisado. Llegaron al otro lado. Kaasen suspiró aliviado, pero Balto no se detuvo. Aceleró, como si supiera que el tiempo se agotaba, que cada minuto de retraso significaba otra vida perdida en Nome. El trineo golpeó algo oculto bajo la nieve. La fuerza del impacto lanzó a Kaasen al aire y lo hizo aterrizar varios metros más allá. El paquete del suero salió volando, desapareciendo en la oscuridad blanca. Kaasen gateó frenéticamente, buscando a ciegas en la nieve. Balto lo encontró primero. Cuando Kaasen finalmente tocó el paquete con sus manos congeladas, sintió el cuerpo cálido del perro protegiéndolo. Balto había ubicado el suero en segundos y se había acostado sobre él, guardándolo del viento que amenazaba con llevárselo para siempre. Con el paquete asegurado nuevamente, completaron el último tramo. Cuando las luces de Nome aparecieron en la distancia, Balto no aceleró en celebración. Mantuvo el mismo ritmo constante que había sostenido durante toda la noche. Profesional hasta el final. El suero llegó a tiempo. Los niños vivieron. Nome sobrevivió. En los días siguientes, los periódicos hablaron de Balto y lo convirtieron en héroe nacional. Togo, que había recorrido el tramo más largo y peligroso, quedó en la sombra. Pero ambos perros compartían algo que ninguna estatua o medalla podría capturar: sabían que habían hecho lo que debían hacer, y eso era suficiente. No buscaban gloria. Solo habían respondido cuando se les llamó, habían corrido cuando se les necesitó, habían entregado todo cuando todo estaba en juego. Así es como los héroes silenciosos escriben la historia.